Página 73, lección 19, el participio auristo de la voz pasiva y el genitivo absoluto. Párrafos 204. Repíteme por favor, hermanos, el vocabulario. Grafeis, habiendo sido escrito. Es el auristo segundo del participio activo de grafo, que se declina como participio auristo primero de pasiva. Grafeis. Repíteme por favor, ekei. Allí, ahí, allá. Segunda columna. Iuteos. También iutus. Luego. Hemation. Vestido. Oikia. Casa. Es básicamente la palabra oikos. Paidion. Niño. Sunagogen. Sinagoga. De Sunago, ¿verdad? Stratiotes. Soldado. Fulaque. Cárcel. Prisión. En párrafo 205 tenemos la declinación de luteis. Ahí está la preferida theta eta. ¿Marca de qué? Voz pasiva. Voz pasiva en el auristo y el futuro. Aquí es del auristo. Theta eta. Zeta epsilon ahí. Sí, es verdad. Pero es la misma cosa. Porque eso es nada más un cambio ortográfico que se hace. Aparte de eso, es la misma cosa. Theta eta, theta epsilon, la misma cosa. Voz pasiva, voz pasiva. ¿Qué palabra se añade cuando es voz pasiva? Ser. Entonces la marca de la voz pasiva en el auristo es la theta eta o en este caso theta epsilon. Está bien. ¿Ok? La misma cosa. Ok, párrafo 206. Por favor, présteme atención. Como el participio presente de activa y el participio auristo de activa, el participio auristo de pasiva es declinado según la tercera declinación en el masculino y neutro y según la primera declinación en el femenino. Eso es información nada más. 207. La señal del sistema auristo pasivo es las letras theta epsilon y estas aparecen por toda la declinación. Estas theta epsilon, como por todo el sistema auristo de pasiva, se añade al tema del verbo. Voz pasiva del auristo, theta epsilon. 208. El aumento se suprime antes de transformarse en participio. Entonces, toda párrafo 205 no hay aumento. No hay aumento. Pero si tenemos la theta epsilon, la marca de la voz pasiva es la theta epsilon, la theta eta. Es lo mismo. Es lo mismo. Es la que epsilon. Pero sí se añade el verbo ser. Se añade la palabra ser en la voz pasiva. En eta y theta lo que se añade es, si era el genitivo es de. No, esto no es genitivo. No tiene nada que ver. No estamos hablando de genitivo, estamos hablando del segundo auristo. Pero estoy diciendo del aumento, ¿no? Aquí no hay aumento. El aumento es la marca del pasado. Sí. Ajá. Y esto es participio pasado, pero solo lleva el modo indicativo.
porque tú no estabas presente cuando dije, Ah. déjame explicar, modo. Modo indicativo. Este es el único modo, porque el verbo lleva tiempo, voz y modo. Sí. Esto es el único modo que hemos aprendido hasta la fecha. Indicativo, que es declaración. ¿Ya? ¿Ok? Otro modo, subjuntivo, que es suposición. Y otro imperativo, que es obligación. También participio, que no es modo ni es indicativo, porque indicativo lleva aumento. Subjuntivo, no. Imperativo, no. Participio, no. Estos tres no tienen aumento. ¿Viste? Entonces, párrafo 205, en toda la conjugación no hay aumento. ¿Qué es lo que me indica que es auristo? Entonces, si no lleva aumento. Beta, epsilon. Beta, En eta, este beta, caso epsilon. es. ¿Ah? ¿Ya? ¿Entendiste? Ok. Página 74. 34. Página 74, párrafo 209. Así como los otros participios, el participio auristo de pasiva indica la acción que sucede antes del tiempo del verbo principal. Lógico. Pero es voz pasiva. Ser. Ejemplos. Número 1. Ekplethenta. Ahí está la amada teta epsilon, ¿no? Ekplethenta. Debe ser de balo. Ekplethenta. Ta daimonia. Hupo. Tu kuriu. Apelten, verbo principal. Estein talasan, verbo principal. Apelten, de apercumai, uno de aquellos verbos compuestos que nos fastidian. ¿Qué quiere decir apercumai? Irse. Se fueron. Apelten. Se fue al mar, pero se traducirá esto como se fueron por la palabra daimonia, y porque ta daimonia es plural y el verbo principal es singular. ¿Por qué? ¿Cómo se llama esto? La demonia. Sujeto, Guerrilla, ¿no? neutro, Plural. plural. Cuando es sujeto Neutro plural. y es neutro y es plural, puede, no siempre, pero puede regir el verbo principal como singular. ¿Ya? Entonces, verbo principal, se fueron al mar. ¿Quién? Los demonios. Tengo ekplethenta. No hay artículo. ¿Qué palabra voy a poner en el papel? Después de. Después. Después, los demonios, habiendo sido echados fuera por el Señor, se fueron al mar. Pero es mejor decir, después de que los demonios fueron echados fuera por el Señor, se fueron al mar. Se deshoja ahí. Después de ser echados fuera los demonios por el Señor, se fueron al mar. Después de ser los demonios
echados fuera por el Señor, se fueron al mar. Después de que el Señor... No, eso no. Después que el Señor. No, no se puede. Porque el sujeto es Kadaimonia, no es el Señor. El Señor es nada más parte de la preposición hupo. El sujeto de aperten es Kadaimonia. Entonces, después de ser echados fuera los demonios por el Señor, se fueron al mar. Nótese que sería mejor traducir el participio, como ya hemos demostrado en el capítulo anterior, por introducir la palabra después. Por usar la palabra después se clarifica cuándo sucede. Cuando el participio ya no tiene artículo, indica cuándo. Cuando lleva artículo, indica qué. Cuando lleva artículo, está modificando el sujeto. Está modificando el sustantivo. Está funcionando como un adjetivo. Cuando no lleva artículo, está más bien modificando el verbo, diciendo cuándo, sea cuándo o después, sea presente cuándo, sea auristo después, presente cuándo, pasado después, sin artículo. Número 2, otro ejemplo, egercenti, ahí está la theta epsilon. Egercenti, ek necron, prosenton auto. Egercenti es de hierro, pero no es el verbo principal. El verbo principal, proselto, otra vez más, ercomai, proselcomai. Llegó, vino. O puede ser vinieron. Puede ser primera persona singular o puede ser tercera persona plural. Lo que se determina eso será el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de proselto? Ellos. Puede ser, yo no sé, yo no veo aquí razón por la que no poner yo vine a él, pero vamos a quedar con ellos, está bien, vamos a quedar con ellos, eso es mejor. Procepto, entonces el verbo o el sujeto está implícito dentro del verbo, en este caso. Ellos vinieron a él. Ahora la palabra egercenti, participio de auristo, voz pasiva. ¿Qué palabra añado con voz pasiva? Ser. Fue levantado. Y siendo que el participio no lleva artículo, ¿qué palabra añado? ¿Cuándo? No cuando, porque es auristo, pero algo parecido después. ¿Qué? Después. Okay. Número 2, ellos vinieron a él después de que él fue levantado de entre los muertos. Número 3, ui didactentes. Otra vez más la theta epsilon. Hupo tu apostolu Elton Easton Huico. Los habiendo sido enseñados por el apóstol hombres entraron a la casa. No te olvides, hermano, de que un participio funciona como adjetivo. Entonces, ¿qué clase de hombres?
Los habiendo sido enseñados por el apóstol. Pero es mejor decir, los hombres que habían sido enseñados por el apóstol entraron a la casa. Ya. Hoy, párrafo 210. La tabla de los participios. Esto es algo parecido a párrafo 188, pero ahora es una tabla más amplia, porque incluye todo. Entonces, en capítulo 19, en esta lección, hermanos, vamos a pegarnos estrictamente a esta tabla para conformar el español al griego. Ahí tenemos cuando él está desatando, cuando él desataba, no hay artículo, cuando él es desatado, voz pasiva, cuando él fue desatado. Ahora con el artículo número 3, el hombre que está desatando, el hombre que desataba, el hombre que es desatado, todo eso. Tenemos número 5 y 6, la sigma alfa y la theta epsilon. También número 7 y 8, la sigma alfa con artículo y la theta epsilon con artículo. Párrafo 211. Un nombre o pronombre con el participio a veces está desconectada del resto de la frase. Cuando esta construcción aparece en una frase, se llama el genitivo absoluto. Ahora, déjame explicar el genitivo absoluto. Muy fácil. Hasta la fecha, cuando vemos un participio, normalmente está relacionado con el verbo principal. Inclusive, la acción del participio depende del tiempo del verbo principal, ¿no es así? Ahora vamos a ver qué pasa cuando el participio está aislado, funcionando en sí, aparte del verbo principal, y se llama genitivo absoluto. ¿Ok? Por ejemplo, habiendo se levantado de los muertos, de los muertos. Bueno, eso se refiere a Cristo, ¿no? Los príncipes comieron lechón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esto? Nada. Esa parte. Y esto será en griego en el caso genitivo. Y es absoluto porque está absuelto de la acción del verbo principal, aunque sí todavía depende de la acción del verbo principal. Es decir, que está todavía vigente la cosa que en el presente la acción simultánea y en el pasado acción anterior. Eso sí queda. Pero esto es un participio genitivo y esto es el verbo principal, comieron. Esto es acción aparte que no tiene nada que ver. ¿Ok? Ejemplos.
211. Un nombre o pronombre con el participio a veces está desconectada del resto de la frase. Cuando esta construcción aparece en una frase se llama genitivo absoluto. Ejemplos: epontón, genitivo. Epontón, genitivo. Estas cosas, tauta. Ton apostolon. Hoi mathitai eperton. Ahora, hoi mathitai aperton, el verbo principal aperton, está aparte, apartado, separado de eponton, tauton, apostolon. Los apóstoles, habiendo dicho estas cosas, los discípulos se fueron. Son dos acciones separadas. Realmente no es muy diferente de lo que hemos aprendido hasta la fecha. Entonces, en esta lección estamos aprendiendo la voz pasiva, theta epsilon, y el genitivo absoluto. Siguiendo, aquí el ponton y ton apostolon están en el genitivo absoluto. La palabra apostolon no es el sujeto de ningún verbo, siendo mathitai el único sujeto del único verbo en la oración entera. El genitivo absoluto aquí no tiene una conexión con la estructura de la oración. Es, por lo tanto, absoluto, que quiere decir desatado, separado. En la traducción española, a los apóstoles, habiendo dicho estas cosas, es absoluto. Esta construcción no es muy común en el español. Por eso, es mejor traducir el genitivo absoluto del griego por una plena oración y olvidarse de la traducción literal. Por ejemplo, en vez de la traducción literal de la oración anterior, sería mejor traducirla después de que los apóstoles dijeron esta cosa, o después de decir los apóstoles esta cosa. Los discípulos se fueron. Es normal, no es muy complicado. Ya hemos tocado esto, ya hemos visto esta clase de cosas. Nada más explicando que es un modismo griego. Debe notarse que todo que hemos dicho hasta ahora acerca del tiempo del participio también se aplica al participio absoluto. Ya, todavía. Debe notarse también que el genitivo absoluto se usa normalmente solo cuando el nombre y pronombre que va con el participio es diferente del sujeto del verbo principal. Eso es lo que dije. Levantándose, habiéndose levantado de los muertos, eso es Cristo. Los príncipes, eso es otra persona. No tiene nada que ver. Por lo tanto, en la oración epontes tauta, habiendo dicho esa cosa, fue apóstolo y los apóstoles aperton se fueron. Los apóstoles, habiendo dicho esta cosa, se fueron. La palabra apóstolo es parte de la construcción de la oración. Es decir, apóstolo es el sujeto del verbo principal aperton. Por eso en este ejemplo no se puede decir apóstolo y es absoluto, no lo es. Pero en el ejemplo anterior, la palabra apóstolo no es el sujeto, sino otra palabra que representa el sujeto de la frase y que realiza la acción del verbo principal. Por lo tanto, apóstolo, en el anterior, no es el sujeto de la oración, sino genitivo absoluto. Otro ejemplo, legontos, autu, tauta, koi matetai apelton. Legontos, decir, cuando él decía estas cosas, los discípulos se fueron. Genitivo absoluto, legontos. Cuando él decía estas cosas. Ahora otra cosa aparte, los discípulos se fueron. 3. Legon tauta. Cuando él decía estas cosas, se fue. Ok. Cuando él decía estas cosas,
otra persona se fue. 4. Ton mateton. Ton mateton. Didactenton. Hupo tu curiu. Exerton esten eremon oiduloi. Exerton, verbo principal, oiduloi. Sustantivo, sujeto. Nominativo, sujeto. Los siervos salieron al desierto. ¿Cuándo? Otra cosa pasó. Otra cosa aparte sucedió. Ton mateton didactenton upatu curio. Después de los discípulos ser enseñados por el Señor. Después de que los discípulos fueron enseñados por el Señor, los siervos salieron al desierto. Dos cosas que no tienen nada que ver. 5. Poimatetai didactentes. Hupo tu curiu. Exerton esten eremon. Los discípulos, después de que fueron enseñados por el Señor, salieron al desierto. Dos grupos, los discípulos y los que salieron al desierto. Es aparte, es acción distinta. Ok, entonces, hermanos, para la próxima clase tienen que tener ya traducidas número 1 a 10. Y para ustedes yo voy a hacer número 9 y número 10. Ok, página 76, hermanos, número 9. El thontos tutu esten oikian autu iuteos, luego epomen, verbo principal, tois alois, ta remata, ta paralempenta, apo, tu curio, verbo principal, epomen. Vimos a los otros. No. Dijimos a los otros. Epomen es segundo auristo. Dijimos a los otros. La palabra. Las palabras que fueron recibidas. Eta, voz pasiva, hay que añadir la palabra ser. Las palabras que fueron recibidas del Señor. La palabra iuteos, luego. Entonces, el thontos, hermanos, la primera palabra allí en número 9, el thontos es genitivo singular. Entonces, esta construcción debe ser genitivo absoluto. El thontos, sin artículo. ¿Qué palabra pongo? Presente. Es pasado. Después. Después de ir a la casa de él. El thon de erkomai. El thontos es de erkomai, ir y venir.
Después de venir a la casa de él, luego dijimos a los otros las palabras que fueron recibidas del Señor. El tontos es genitivo y es absoluto, acción aparte. Después de venir a la casa, venir e ir no importa, es la misma, da igual. Después de venir a la casa de él, luego dijimos a los otros las palabras que fueron recibidas del Señor. Porque fueron y no son. Porque el tiempo del verbo es pasado. Y entra la Z y la Excellent o E. Ajá. Puede ser también las palabras que habían sido recibidos del Señor. Puede ser. Es mejor quedar con fueron. Ok, última respuesta número 9. Después de venir a la casa de él, luego dijimos a los otros las palabras que fueron recibidas del Señor. Preguntas. Número 10. Verbo principal del número 9 era epome. Ok, número 10. Presentes es fulakein dia to evangelium to kerupten autois hupo tu apostolu y edoxasan ekei ton sosanta autus. Voy al verbo principal. Será edoxasan. Edoxasan tiene sigma alfa y aumento. Doxazo. ¿Qué quiere decir doxazo? ¿Quién me puede decir qué quiere decir doxazo? Doxa no gloria. Glorificar. Entonces, glorificó allí él que los había salvado. Ton sosanta, participio con artículo, sigma alfa, primer auristo, también el verbo principal primero de auristo tiene que ser el que había salvado a ellos. Glorificó allí el que había salvado. Ahora, una pregunta. ¿Cuál es el sujeto de edoxosan? Busco normalmente un sujeto de caso nominativo. Pregunta. ¿Tengo un sujeto aquí de caso nominativo, sí o no? Sí, ¿no? ¿Qué palabra sería el sujeto en caso nominativo? Mira párrafo 205.
son muy parecidos el genitivo y el nominativo. Mira el genitivo singular, lutentos. Y mira nominativo plural, lutentes. Se parecen, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay sí nominativo aquí. El nominativo aquí, el número 10, es bletentes, echados en la prisión. Después de haber sido echados a la prisión, ¿qué quiere decir? Dia. Dia. Por causa de. Ajá. Por causa del evangelio que fue predicado a ellos por el apóstol. ¿Entiendes? Bletentes es el nominativo, es el sujeto de la palabra edoxasan. Después de haber sido echado a la prisión por causa del evangelio que fue predicado a ellos por el apóstol, glorificaron allí el que los había salvado. Página 122, por favor, hermanos. 398. Parte 3, sistema del auristo. Hay primera, segunda y tercera persona, plural, el usan, con nu. Ok, párrafo 398, parte 3, sistema del auristo, indicativa del tiempo auristo. Hay auristo de activa plural, tercera persona, el usan, con nu. Eso es en la línea del auristo que está el número 3. Sí, dice el usamen, el usate, el usan. Ok, hermanos, para la próxima clase número 1 a 8, hay preguntas. Ya, número 1 a 8.